Ok, entonces, esta es la clase número 857, no debe ser como la 30. Y hoy vamos a empezar a hablar de la materia que entra en la prueba 3 y en la recuperativa y en el examen. O sea, aquí empezamos el final del curso, la última materia, y vamos a empezar a hablar vamos a hablar de formas bilineales, ¿ya? Y una de las ventajas de hablar de formas bilineales es que vamos a poco andar, vamos a conocer un método alternativo independiente del proceso de Gram-Schmidt para ortonormalizar una base usando una versión mejorada, más o menos, o una versión estándar en realidad del método de Gauss, pero aplicado a ciertas matrices simétricas, que van a ser simétricas, ¿ya? Especiales. Ese método se va a llamar diagonalización por congruencia. Es una aplicación del método de Gauss. Ok, y cuando conozcamos ese método, vamos a poder, ustedes van a tener un plan B, cuando a ustedes les pidan, por ejemplo, en alguna prueba recuperativa o examen del futuro, si les piden a ustedes ortonormalizar una base, capaz que puedan usar este método que vamos a aprender sobre formas bilineales. Ok, Matías, por favor, tú que estás grabando, también eres confitrión, podrías dejar entrar a los atrasados mientras yo me preocupo de esto, ¿ya? Gracias. Profe. Profesor. ¿Qué página del Hoffman? 359, de la versión en inglés, capítulo 10. Este es el último capítulo, formas bilineales, capítulo 10. ¿Ya? ¿Vamos a utilizar? Página 359, de la versión en inglés. Debe ser una página similar de la versión española. Entonces, definición. Una forma bilineal. Eso es lo que vamos a definir. Bilineal. ¿Ya? Son súper importantes, tienen muchas aplicaciones. Vamos a ver la forma cuadrática asociada, cómo diagonalizar formas cuadráticas, ese tipo de cosas, ¿ya? Y entonces, ¿qué cosa es una forma bilineal? Es una aplicación sobre un espacio, una forma bilineal sobre un espacio B, por supuesto, sobre un espacio vectorial B sobre un cuerpo F sobre F. Es una función, así de simple, es una función, pero que está definida no sobre B, sino sobre B cruz B, y que va a parar a F, al cuerpo, y la cual satisface lo siguiente. Esencialmente va a ser una forma, va a ser un funcional lineal, como el que ya conocemos. Nosotros conocemos funcionales lineales, conocemos las bases duales y ese tipo de cosas. Hemos hablado de funcionales lineales. Entonces, esta función, si yo la miro como una función de una sola variable, va a ser lineal. Aquí pone C alfa 1 más alfa 2 beta. Va a ser lineal en la primera variable. Va a ser un funcional de la primera y un funcional también de la segunda. Así que va a respetar. Por eso se llama bilineal, porque tiene dos variables. Eso es todo. Alfa 1 beta más. No necesito leer esto. Ok, so. C1 F, y aquí viene F de alfa 2, beta. Ok, y este va a ser similar, va a ser F de, wait a minute, va a ser un C. El C. Entonces ustedes fíjense que podría uno decir, entonces un ejemplo sería un producto interno, porque el producto interno es lineal en la primera,
Ya, pero es que un producto interno no es lineal en la segunda variable, es lineal conjugado en la segunda variable. Entonces hay que tener cuidado. Una forma bilineal es lineal en ambas variables, no lineal conjugada, que parece C, no C barra. ¿Ya? Si estuviéramos sobre el complejo. Claro que si estamos sobre R, no va a haber diferencia. ¿Ya? Y de hecho, los productos internos sobre espacios reales van a definir una forma bilineal que además va a ser simétrica. Esta no tiene por qué ser simétrica. ¿Qué significa ser simétrica? Que dé lo mismo al cambiar las variables de orden acá. O sea, esta forma bilineal sería simétrica si f de alfa 1, beta fuera lo mismo que f de beta, alfa 1. No va a ser así necesariamente. De hecho, vamos a ver que ahí también existen las antisimétricas y que una en general es una combinación, es una suma de una simétrica más una antisimétrica. ¿Ya? Pero eso viene más tarde, como en media hora o menos. Ok, sí, ok, f de alfa, beta 2. ¿Sí? Así que es bilineal, lineal en ambas variables. Eso es todo. Bien. Ok, sigamos. Dice, la idea, digamos, no necesito ver nada de esto, pero lo que necesito es el orden en el que vamos. Entonces dice, si dejamos y si permitimos o miramos este producto cartesiano como conjunto de todos los pares ordenados, bla, 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 esta definición puede decir que es una forma bilineal, es una función que es lineal en cada argumento por separado, ¿ya? Cuando uno fija el argumento. Y la función 0 claramente es bilineal, pero es la más fome de todas, la que manda todo a 0, esa funciona. ¿Ya? Y también es cierto que si tengo dos formas bilineales, cualquier combinación también va a seguir siendo una forma bilineal. Es decir, si tengo F1 y F2 de este tipo, la suma de F1 más F2 va a ser, y cualquier combinación lineal de F1 y F2 va a seguir siendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que el conjunto de todas las formas bilineales va a ser un espacio vectorial por derecho propio. Ok, eso. Y este espacio vectorial de todas las formas bilineales lo vamos a escribir así. Son todas las formas lineales de D cruz D en F. Todas las funcionales lineales de D cruz D en F. Así se escribe. Entonces, esto van a ser todas las F de D cruz D en F, tal que F es bilineal. Oh, ya, ahí está, alcanzó a penita. F es bilineal. Perfecto. Ejemplo 1. Veamos los ejemplos. Ejemplo 1. Ya, y después el 2 también es interesante. Y el 3, ajá, ya, está bueno. Vamos a hacer todo esto. 3, ya. ¿Y dónde está el más importante? Más adelante, ya. Ok, vamos al ejemplo 1, despacito por las piedras. Ejemplo 1, sea B como allá. Así que vamos a saltarme algunas partes, porque la misma notación, sea B y F allá, y ahora vamos a considerar sean L1 y L2, dos funcionales lineales, lo que hemos estado estudiando hasta hace poco. ¿Ya? Los funcionales lineales. Sean L1 de BNF y L2 de BNF, funcionales lineales. Entonces, voy a definir una forma bilineal usando estos dos. Y estas se van a llamar las descomponibles. No sé si suena bien en español eso, en inglés sí suena bien, decomposables, que se pueden descomponer. Descomponibles sí, no suena tan feo. Entonces, L1 alfa por L2 beta. Ok, ahí tengo. ¿Y por qué es bilineal? Bueno, porque si yo cambio el alfa por una combinación lineal, va a aparecer la combinación lineal acá. Y como el L1 es lineal, va a respetar el producto por escalar y la suma, y después se va a distribuir con este y se va a verificar la primera condición.
Y la segunda es similar, porque si yo cambio el beta por una combinación lineal, aquí también va a aparecer y bla, 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 y queda lo mismo, ¿ya? Incluso, y uno podría decir, ya, ¿y por qué pasa si tomamos la suma? Porque aquí tengo el producto. Bueno, pero es que la suma, ¿será una forma bilineal la suma? No creo, porque si pongo la suma, entonces, claro, la linealidad se va a respetar acá, pero mira, ¿qué pasa si yo hago la suma? Y quiero verificar, aquí esto aparte, ya un comentario. ¿Qué pasa si yo cambio el alfa por el si alfa 1 más alfa 2? ¿Ya? Porque yo quiero demostrar que es bilineal, si que tomo la suma, pero es que voy a tener esto, ¿ya? Esto se va a partir porque la L1 es lineal, ¿ya? ¿Ya? Pero es que para que sea lineal, ¿qué debería ocurrir? Que esto debería ser, si que va a ser bilineal, debería ser esto que está aquí a la derecha. Debería ser C por L1 de alfa 1 más L2 de beta, si estoy tomando la suma, más L1 de alfa 2 más L2 de beta. ¿Ya? Pero que aquí ya empieza a hablar raro. Aquí ya empieza a hablar raro, porque esto me recupera eso. Este me recupera ese. Pero es que aquí queda L2 beta por C. Y aquí queda L2 beta. Se me quedaría C más 1 por L2 beta. Y C más 1 no tiene por qué ser 1. Tendría que ser 1 para que fuera igual. ¿Entendí? Entonces, la suma no funciona. No. La suma no funciona. Tiene que ser el producto. Entonces, pero el producto sí funciona. Y esta es una forma bilineal. Satisface todas las condiciones. Lo que estoy borrando. Esto que estoy borrando lo satisface. ¿Ya? Y estas se llaman descomponibles. O factorizables. Dice, si fijamos beta y vemos a f como una función de alfa solamente, entonces lo que estamos haciendo simplemente es que tenemos un múltiplo escalar, porque el beta está fijo, tenemos un múltiplo escalar, este es un fijo, de una funcional lineal, ¿ya? Y eso es un funcional lineal. Y si hago lo mismo con el alfa, va a quedar este numerito fijo y esto es lineal, entonces es claro que f es una forma bilineal, eso. Y además, nótese lo siguiente. ¿Qué pasa si yo cambio el L y el beta y el alfa de lugar? Bueno, aquí va a quedar en L1 de beta, porque estoy cambiando el L1, evalúa el primero. Y aquí tengo L2 del alfa. ¿Ya? Entonces, no va a ser exactamente, no va a ser simétrica, porque para que fueran simétricas tendrían que ser iguales estos dos. Y de acuerdo a esta definición, aquí dice el que va acá, en el L1 es la primera variable, entonces aquí tiene que ir L1 beta. Y estos no son iguales, ¿no? Así que esta no necesariamente es simétrica. ¿Ya? Ok. Ese es el primer ejemplo. Ejemplo 2. Ok, y uno podría decir, profe, que parece que fuera simétrica porque como el cuerpo es conmutativo, yo puedo cambiar de lugar esto. Ya, pero es que no va a dar exactamente esto, nada que ver. Para que sea simétrica tiene que ser igual a esto, tiene que ser igual a esto. No es un problema de la conmutatividad. No. Ok, ¿y qué pasa si... y aquí uno dice, bueno, ¿y qué pasa si estas L1 y L2 son la misma? La misma. Claro, yo puedo tomar L1 y L2, sigamos con este ejemplo, ahí es un comentario interesante. Bueno, ya vimos que no era simétrica, pero antes de hacer el ejemplo 2, ¿qué pasa si yo tomo L1 igual a L2? Porque aquí no está prohibido, no me han prohibido que sea la misma. Dice, o sea, L1 y L2, dos funcionales lineales. ¿Ya? Si esto pasa, uno que tiene f de alfa
beta va a ser L1 de alfa, y aquí queda L1 de beta, ¿ya? No es, si uno dice, L1 igual a L2, se va a quedar L1 igual a L2, va a quedar L1 al cuadrado, y los cuadrados nunca son lineales, pero es que no queda eso, queda L1 alfa por L1 beta, no es L1 al cuadrado. Claro que si yo tomo aquí algunos valores va a ser así, alfa, alfa, la diagonal. Entonces, claro, aquí va a quedar L1 alfa al cuadrado, ¿ya? Y uno dice, pero esto no es lineal. Bueno, pero que no exijo yo que sea simultáneamente lineal en las dos, sino que sea lineal en la primera y lineal en la segunda. Esa es la definición, ¿ya? Así que no hay ninguna contradicción. Hay que tener cuidado con eso. Ok. So, ahí está el primer y el ejemplo 2. ¿Cuál es el ejemplo 2? Example 2. Aquí está. Vamos a hablar de la traza. No rojo aquí, no. Después no lo puedo borrar. Ejemplo 2. ¿Ok? Ejemplo 2, ¿qué dice el ejemplo 2? Sean M y N dos enteros positivos, también conocidos como números naturales. Y F un cuerpo, como siempre, F cuerpo. Ok, yeah. Y B, ¿qué cosa va a ser B? El espacio de todas las matrices de M por N sobre este cuerpo. Y A, una matriz. No. A, una matriz de M por M. No vive acá, es una de M por M. Así que, y es un dato auxiliar, esta matriz A fija. Es una matriz fija. Ok, ¿y qué voy a definir? F sub A de X, Y. Estos X son, let me see. Estos X lo vamos a escribir así grande, ¿ya? ¿Por qué lo escribo grande? Mejor lo escribo como vectores. No, porque estas son matrices, ese es el problema, ya. X mayúscula, ¿ya? Porque estas van a ser matrices. X, Y. La traza de la matriz X transpuesta por la matriz A, por la matriz Y. Y, ok, so, y estas matrices X e Y, estoy definiendo una forma bilineal sobre este espacio. Así que estas matrices son de M por N. ¿Ya? Y veamos si la cosa funciona, porque esta matriz es de M por M. Y esta Y es de M por N. Y recuerden ustedes que para poder darle sentido a este producto, esto tiene que ser igual a eso. Y ya lo es, no hay problema. Y aquí, ¿qué pasa con la transpuesta? Primero, esto que está aquí está molestando. Entonces vamos a dejarlo acá a la izquierda. X, Y son vectores en V. Porque esto está lleno de tinta y no marca bien, no sé por qué. Debe haber un problema aquí. Ya, ok. So, anyway, X transpuesta. La X pertenece a la matriz de M por N. Si la transpongo, me van a cambiar M por M. O sea, sorry, N por M. Entonces, este coincide, así que esto tiene sentido. Y el resultado, ¿qué me va a dar? Me va a dar una matriz de N por N cuadrada. Por lo tanto, tiene sentido tomarle la traza a una matriz cuadrada. Recuerden que la traza es la suma de los elementos en la diagonal. Pero para que tenga una matriz, para que una matriz posea una diagonal, tiene que ser cuadrada, porque se imaginan que estuviera una matriz así, con 2 filas y 5 columnas, ¿cuál sería la diagonal? No hay diagonal. ¿Ya?
porque no es cuadrada. O sea, uno dice, esta es la diagonal, ¿no? Y podría ser esa, etc. O sea, tiene que ser cuadrada. Porque ya aquí tengo la traza de una matriz cuadrada y ese es un numerito, eso pertenece a F. ¿Y esto por qué es una forma bilineal? Esa es la pregunta, ¿por qué será bilineal? Bueno, hay que verificar las exigencias. ¿Cuáles son las exigencias? Que si yo tomo la X, la reemplazo por una matriz C, X1 más X2, una combinación lineal, ¿ya? Entonces quiero ver que esto realmente se comporta linealmente en la primera variable. ¿Qué va a pasar? Aquí voy a tener esta transpuesta, pero es que la transposición preserva, se respeta la suma, y este es un escalar, así que no, aquí no hay problema en que esto va a ser la transpuesta de X1 por la transpuesta de este, porque este es un número, ¿no? La transpuesta de C veces la identidad de sí misma, así que y ya CX1 transpuesta más X2 transpuesta, todo eso multiplicado por A y multiplicado por I. Ustedes ven aquí se distribuye y la traza es una función lineal, entonces respeta escalares, salen fuera y la suma también la respeta, así que no hay problema. Y el argumento es similar si uno trabaja con la segunda componente, es decir, si la segunda es CY1 más Y2, similarmente la traza, por ser lineal, se comporta bien y todo funciona de maravillas. Y da un ejemplo ahí de una forma bilineal. ¿Será simétrica? ¿Será simétrica? No lo sé. Podremos ver, es que va a ser difícil que lo podamos ver de una manera simple, porque si cambio el X por el Y, tengo que poner el Y ahí y el X allá, que sea lo mismo. Veamos, pero que hay una propiedad de la traza. A ver, veamos si es simétrica. ¿Por qué estoy haciendo este tipo de preguntas? Bueno, porque las matrices, las formas bilineales simétricas son importantes y las vamos a estudiar con cierto detalle. Entonces, ¿qué pasa si yo, en vez de hacer esto, calculo esto? Se ve sospechoso de que sea lo mismo. La pregunta es esta: ¿será cierto que la traza será así? Diablos, no está claro. ¿Por qué? Yo podría hacer, yo sé que la traza de una matriz es lo mismo que la traza de su transpuesta. Entonces aquí yo podría usar esto. Profe, no entendí el argumento de la parte izquierda, lo de abajo. ¿Esto? Eso, sí. Ya, ok. Porque entonces lo que estoy haciendo es verificando la linealidad. Entonces lo que yo tengo, se quedó pegado, bien. Entonces lo que yo tengo que hacer es ver que se respeta la linealidad, que es lineal en la primera. Entonces, ¿qué cosa es esto? Estoy acá. Esto es la traza de CX1 más X2 transpuesta por A por Y. Esa es la definición. Y ahora va a quedar traza de. Y ahora tengo CX1 transpuesta, la transposición de la suma de la transpuesta. ¿Me queda eso? Pongamos esto primero, ¿ya? Ahí usé que la transposición de la suma es la suma de la transpuesta, y este es un escalar, así que este no afecta a la transposición. C por la transpuesta. Y aquí tengo por A por Y, ¿ya? Pero ahora tengo, ¿qué es lo que tengo? Entonces ahora tengo CX1 transpuesta por A por I. Se va a quedar la traza de CX1 transpuesta por A por I. Más este por este, X2 transpuesta por A por I. Ahí tengo. ¿Ya? Pero es que la traza es lineal. La traza respeta la suma. Así que esta es la traza de la primera más la traza de la segunda. El segundo sumando. Ya, listo. Ya, pero es que la traza es lineal. El constante, la C sale fuera. Así que le puedo poner el C acá. Ya. ¿Y esto qué cosa es? Esto es C veces F de X1Y. Y esto es F de X2Y.
Entonces, ¿qué demostré? Que esto vale C de f de x1 más f... Wow, wait a minute. Me falta. No veo nada, pues ese es el problema, ¿no? A mis anteojos. Here. Ahora sí. F de x1, y más f de x2, y. Así que tú ves que la parte es lineal en la primera variable porque cumple la condición. Y puedes hacer algo similar con la segunda variable. Eso. Ahora sí. Sí, profe. Ya vuelvo. Ok. So, ahí está la demostración. Eso es lo que me preguntó un estudiante y lo acabo de explicar. Espero que haya quedado bien. Ok, so, sigamos. Entonces estoy tratando de ver si esto es simétrico. Y transpuesta a X. Y yo sé que la traza de una matriz es lo mismo que la traza de su transpuesta. Ya, esto será una buena idea. Sí, parece ser una buena idea. Porque ahora tengo la transpuesta del producto. Recuerden ustedes que la transpuesta cambia los órdenes. Y aquí voy a tener transpuesta, transpuesta. Ya, vamos bien. Transpuesta de X. La transpuesta es la misma. Y yo quiero que esto sea igual a esto. Bueno, no lo va a hacer en general. Claro que lo va a hacer si A es simétrica. Si A transpuesta, si esta matriz es lo mismo que esta, ya, si la matriz con la que yo parto aquí de M por M, que está fija, es simétrica, es decir, igual a su transpuesta, entonces me va a dar que la forma bilineal sí es simétrica. Es simétrica. ¿Ya? Y las formas bilineales simétricas son importantes. Ok, so, ese es el ejemplo 2. Borrado está. Lo vamos a borrar. Bien. Veamos si hay algún otro comentario que aquí hagan en el libro sobre este ejemplo. No, come on, get out of here. All right, so. Por supuesto, usamos que la transposición es una operación, de las trazas son lineales, bla, bla, bla. Ok, entonces, dice, por supuesto, dice, es aún más fácil demostrar que f sub a es lineal como una función de su segundo argumento. Es decir, lo que está diciendo es que esta demostración que está aquí es más fácil aún si uno se preocupa del primer argumento, o sea, del segundo argumento. Porque en el segundo argumento no hay transpuesta. En el segundo argumento no hay transpuesta. Entonces aquí no hay que, si yo quiero verificar linealidad en la segunda variable, tengo que cambiar el y por c, y1 más y2, y no hay que tomar transpuesta, así que es más fácil la demostración. Eso es todo, ¿no? Dice, ¿qué pasa en el caso especial n igual a 1? El caso especial del ejemplo 2. Oh, come on, man, don't do that. Okay. So, caso especial del ejemplo 2. Caso especial del ejemplo 2. O sea, todavía estoy dentro del ejemplo 2, ya no he pasado al ejemplo 3. ¿Cuál es el caso especial? El n igual a 1, es decir, estoy tomando el espacio B
es el de todas las matrices. So what was that space? M por n. Entonces es M por 1. Matrices de una sola columna con M filas. Estos son los vectores nomás. Así que esto es F a la M en realidad. Son todos los vectores. Si el F fuera R, sería R a la M. Porque son los vectores columna. ¿Ya? En este caso, ¿qué pasa con esta expresión? X transpuesta A por Y. Nótese que el M puede ser cualquiera, ¿ya? Y esta es una matriz de M por M. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? El Y. Entonces, aquí tengo. Este X tiene que ser un elemento de B, así como el Y. Entonces, lo que aquí tengo es un vector de M por 1, vector columna, pero visto como horizontal, porque está transpuesto. Entonces, X1 hasta XM, porque tiene M componentes. Aquí voy a tener mi matriz de M por M. Ya, qué sé yo, será A11, AM1, y aquí tengo A1M, y aquí tengo AMM. Y aquí viene el vector Y, pero escrito como columna. ¿Ya? Entonces, si yo hago esto, ¿qué me va a dar este producto? ¿Qué me va a dar? Bueno, voy a tener que multiplicar esto por esto y después por esto. Entonces me va a quedar, escribámoslo así, va a quedar X y por, déjame ver, A1, pero que lo que pasa es que yo quiero va a ir variando después. Entonces escribamos lo que importa, mira, lo que importa es que aquí, cuando yo haga este producto, esta fila por este vector me va a quedar, ¿qué es lo que me va a quedar aquí? ¿Qué es lo que va a quedar cuando ya aplique? Va a quedar un vector columna. Esto multiplicado por eso. Aquí me voy a quedar A11, Y1, más algo feo, A1M, YM. Y después paso a la segunda fila, hago lo mismo y me queda, y lo último va a ser AM1, Y1, más, AM, YM. ¿Ya? Ya, es un vector, columna. Y cuando lo multiplique por este, ¿qué me va a dar el resultado? Va a ser un número. Va a ser un número. Recuerden que generalmente no es un número, es una matriz a la cual tenéis que tomarle la traza. Pero si este es un número, es una matriz de 1 por 1, la traza no juega, porque ¿cómo le voy a tomar la traza a una matriz de 1 por 1? La diagonal ahí es el mismo número nomás. Entonces aquí no hay que tomar traza, esto ya es un número. ¿Y qué número es? Bueno, esto multiplicado por eso va a dar algo feo. Lo voy a escribir acá, ¿ya? A ver si tengo el espacio. Yes. Y J. Y aquí vienen los coeficientes A y J. Y aquí aparece XY, YJ. ¿Viste que no era tan feo? Yo dije que era feo, pero no es tan feo. Más feo soy yo, dice el ejercicio. Ya. Ok. So. Eso. Aquí ya es un número. No hay que tomar traza. Pero en este caso, claro, n igual a 1. Y esto es una forma bilineal. Un caso particular del ejemplo 2. XY por YJ. Y fíjate tú que si yo tomo X igual a Y, o sea, aquí es Y, tiene sentido porque tiene la misma longitud, ¿no es cierto? Yo puedo tomar perfectamente Y1 igual a X1, YM igual a XM, todo igual, ¿ya? Y en este caso, ¿qué me va a dar en este caso? Aquí va a quedar XY por XJ. Y cuando el Y sea igual a J, va a quedar XY al cuadrado, va a quedar una forma cuadrática, porque van a aparecer cuadrados. Aparte van a ser los mixtos, X1 por Y2, por ejemplo. X5 por Y3, son mixtos. Pero cuando sean iguales los índices, va a aparecer un cuadrado. Entonces esto va a ser una forma cuadrática. Y esas las vamos a estudiar con mayor detalle más adelante. Y esas formas cuadráticas aparecen a cada rato en matemáticas. ¿Ya? En física me imagino que también. All right, so. Dice, y esta es la forma bilineal, dice, pronto vamos a ver que toda forma bilineal
sobre el espacio f a la m es de esta forma, de este tipo. Es decir, va a ser f sub a para alguna matriz A de m por m. Vamos a hacer el recíproco más adelante. Pero antes de eso hacemos el ejemplo 3. Ejemplo 3. Yes. Vamos a dejar descansar eso mientras borro. Sí, estoy pensando, dado que este ya estaba vacío y azul. Dígame. Profe, ahí en la cajita que tiene, ¿el X es con el I y el Y con J o no? Al otro lado, ahí. Este es un X chico, ¿no se ve bien eso? O sea, los subíndices, ¿cuáles son? Los índices, ya. L y K. Ahí están. ¿Se ve bien ahora? Le puedo llamar lo que yo quiera. ¿Sí? Le puedo llamar lo que yo quiera. Lo que pasa es que el I y el J son muy flacos, estos están más gorditos, ¿ah? Se ven mejor. Pues, pero son mudos. Yo puedo poner RS. Que les decía yo que este lápiz ya hasta que muera, y una vez que esté muerto, le echo tinta negra, ¿no? Va a quedar medio raro, pero es que este no tiene el problema que tiene este, parece. Ya. Bueno, pero ese es un detalle técnico. A ustedes no les concierne, lo que les concierne es el siguiente ejemplo. El ejemplo 3. El ejemplo 3. Ya veré cómo me las arreglo con este lápiz. Maldito que me salió. Está lleno de tinta y no marca bien. Ejemplo 3. Ok, ¿cuál es el ejemplo 3? Sea F un cuerpo. Sea F un cuerpo. Hallemos todas las formas, hallar todas las formas bilineales sobre F2. Hallar todas las formas bilineales sobre F2. Ok. ¿Y por qué tiene que ser de 2 por 2 nomás? ¿Y por qué están con 2 por 2? Ya vamos a ver por qué ya, pero primero hagamos este. Ya todas las formas bilineales sobre F2. ¿Y qué voy a hacer? Solución. Me voy a dar una F que tiene que ir de F, porque son las formas bilineales sobre ese espacio, de F2 en F2. F2 cruz F2 en F. Ya, pero es que cualquier elemento en F2 lo puedo escribir en términos de la base canónica. ¿Ya? O sea, voy a elegir una base, pero lo que pasa es que en estos Fs a la n, así como en Rn, siempre hay una base preferida, una base, la base canónica. ¿Ya? Dice, si me doy aquí un x1, x2 y un y1, y2, estoy tomando un vector acá y un vector acá, ¿ya? Entonces los puedo escribir así: f de x1, e1, si pongamos aquí e1 igual 1, 0, e2 igual 0, 1. Base canónica nomás, ¿ya? Y puedo hacer lo mismo con el otro, ¿ya? Entonces voy a tener lo siguiente. Voy a tener, escribámoslo aquí abajito porque ahí estoy seguro que no me va a alcanzar el espacio. Entonces aquí f de x1, e1 más x2, e2. Así se puede escribir eso. Y aquí tengo y1, e1 más y2, e2. ¿Ya? Eso. Y ahora todos contra todos, porque es bilineal, porque es lineal acá y lineal acá. Pues entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar este con este, entonces va a quedar aquí x1, y1, f de e1 contra e1. Más, y después tengo x1 contra y2.
X1, Y2, y va a quedar f de E1, E2. Ya, más. Y entonces hice este con este, después tengo X2, Y1, F de E2, E1. Más, este con este, X2, Y2, F de E2 contra E2. Ajá. Ok. Y esto lo puedo explicar, digo, expresar, no explicar, expresar. Lo puedo, viendo eso, esto tiene cara de ser una multiplicación. ¿De qué? X1, X2. De aquí que va a ir una matriz. ¿Cuál matriz va a ir ahí? Pero que debería ir esta. F de E1, E1, F de E1, E2, F de E2, E1, F de E2 con E2, y aquí tengo que tener Y1, Y2. ¿Será o no será? Veamos, pues tiene cara, porque aquí me va a quedar Y1 por este, y va a ir multiplicado por X1, y voy a tener este. Y después voy a tener... Oye, después va a aparecer, pues hagámoslo. No sé, no hay que ser flojo. ¡Au! Mi rodilla. No hay que ser flojo. La rodilla, el viejazo, ya. El viejazo. Ok, eso es. Veamos si es cierto. X1, X2. Y ahora voy a aplicar esta matriz multiplicada por esto. Y1, F, E1, E1, más Y2, F1, F2. Y aquí tengo Y1, F, E2, E1, más Y2, F de E2, E2. Y si yo hago este producto, va a quedar X1 por este, X1 por este, ya, más X2 por este. Y uno ve que me dan 4 términos y deben ser los mismos de allá. Este está listo. X1, Y2, listo. X2, Y1, listo. Y listo. Listo. Así que es cierto. Entonces cualquier forma bilineal como esa, F, cualquier forma bilineal sobre F2 va a ser X1, X2 por A, por Y1, Y2, donde A es la matriz de 2 por 2, cuyos coeficientes son estos. Eso. Esa es la matriz. Y la base es la canónica. Y realmente no importa que sea la base canónica. Cualquier base, o sea, si yo elijo bases, si yo elijo, aparte, no tiene por qué ser la, si elijo una base aquí, E1, E2, o alfa 1, alfa 2, una base que no es la canónica, voy a tener una matriz diferente, digamos, expresada en esa base, F de alfa I, alfa J, de otra base, pero igual es una matriz, ¿ya?, con ciertos numeritos, y voy a tener, y estas X1 y X2 van a ser las coordenadas del vector, pero no en la base canónica, sino que en la nueva base alfa 1, alfa 2. Y voy a tener el mismo argumento. Entonces, corolario, las formas bilineales sobre F2 se corresponden con las matrices de 2 por 2. Siempre y cuando uno fije una base. Una base, eso. Entonces, lo cual es reconfortante, porque uno entonces dice, esto es lo mismo que álgebra lineal 1, porque en álgebra lineal 1, cuando uno tiene una transformación lineal, le puede asignar una matriz, eligiendo una base. Bueno, no es exactamente como lineal 1 este curso, o esta parte,
porque estas funciones no son lineales de un espacio en otro, son bilineales. Esa es la única diferencia. Y son formas, es decir, van a Profe, parar al cuerpo, no un espacio arbitrario. Eso. profesor, Diga. yo no entiendo por qué f de E sub I, E sub J es una matriz. La estoy definiendo así. Te estoy definiendo una matriz. Donde yo tengo que decirte cuáles son los números, los coeficientes. Aquí estoy definiendo una matriz de 2 por 2. Y entonces te tengo que decir qué valor es este, cuál es este y este. Y aquí yo defino que este valor es f de E1, E1. Este es un número. Porque la f bilineal va de B plus B en F. Así que este es un elemento del cuerpo. Este pertenece a F. Y este también, f de E1, E2, f de E2, E1, y esto es f de E2, E2. Estoy definiendo una matriz. ¿Y por qué la defino? Porque esta es la que funciona para que me dé la fórmula. Eso es todo. No es que yo tenga que demostrar que es una matriz. Estoy definiendo una matriz, diciendo cuáles son los coeficientes. ¿Ya? Y los coeficientes están determinados por la f. Y aquí está f de E1, 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 E2, E2, E1. Si la f es simétrica, esta va a ser una matriz simétrica, porque estos van a ser iguales, pero en general no. ¿Ya? Y eso es todo. Eso. Es una definición nomás. No hay que demostrar nada. Ok, veamos. ¿Qué estoy haciendo ahora? Ok, ok. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Entonces, ¿qué es lo que vimos? Que las formas bilineales sobre F2 son precisamente las obtenidas. Entonces, yo tengo aquí. ¿Qué acabo de hacer yo? ¿Qué acabo de hacer? Las funciones lineales, las formas bilineales de F2 sobre F, de F2 a F, así las definimos, ya eran L de B, B, F. Significa todas las funcionales lineales de B cruz B en F. En este caso era F2. Entonces, ¿qué hicimos? Demostramos que había un isomorfismo de este espacio en el espacio de todas las matrices de 2 por 2 con coeficientes en F. ¿Y cuál es el isomorfismo? Que si yo me doy una F aquí, ¿ya? Es decir, una forma bilineal, ¿ya? Entonces, ¿cuál le asigno? A esta le asigno una matriz de 2 por 2 que está definida así. Este no es un isomorfismo natural porque depende de la elección de una base, pero es que en este espacio existe una base canónica, que es la E1, que ya ustedes saben cuál es la canónica. E1, E2, F de E2, E1, F de E2, E2. Entonces, eso es lo que yo demostré, ¿ya? Esta la llamábamos A, que hay una correspondencia, y entonces, si me doy una F, le asigno esta A. ¿Y cuál es la correspondencia en el sentido opuesto? Si yo parto con una A cualquiera de 2 por 2, bueno, considero la siguiente función, el siguiente forma bilineal, ¿ya? Y la defino así. Sorry. Vamos a ponerle con todo el detalle. Así que aquí está la A, y ahora vamos a ir en la dirección opuesta. Y aquí tengo FA, y tengo que aplicarlo a X1, X2, Y1, Y2. Si a esto yo le llamo X, no, llamémosle X, ya, porque es un vector. Y aquí tengo otro vector. Entonces lo que tengo que hacer es definir qué hace. Ya, entonces, ¿cuál es la definición? ¿Viste el problema? Me está causando problemas porque aquí lo estoy viendo como horizontal, ¿ya? Entonces, déjame pensar qué es lo que puedo hacer. Entonces, lo que yo quiero es... déjame ver cómo lo hago, porque en realidad
lo que yo debería escribir acá es una cuestión de notación nomás, ¿ya? Porque si la FA tiene parte de F2 en F2, es que en F2 tengo que ver los vectores como columnas, pues ese fue el acuerdo, porque recuerden que F2 eran F a la M, eran las matrices de M por 1. En este caso son las matrices de 2 por 1. ¿Ya? Entonces, si yo lo interpreto como si este F2 lo interpreto como las matrices 2 por 1, aquí tengo que escribirlo como una matriz de 2 por 1, 2 filas, una columna. Entonces tengo que escribirlo así. ¿Ya? Entonces, eso. Así lo estoy escribiendo. Entonces, si yo lo escribo así, entonces, ¿cuál es la fórmula? Este transpuesto. Entonces, si a este le llamo X, y a este le llamo Y, vectores columnas ahora, ¿ya? No horizontales. Entonces, la fórmula aquí es X transpuesta por A por Y. Esa es la fórmula. ¿Ya? Partiendo de la A. ¿Ya? Partiendo de la A. ¿Ok? Entonces, ahora si yo a esta F que está acá, la miro aquí y le asocio su A, bueno, la matriz asociada va a ser exactamente con la que partí. Es decir, esta matriz A, los coeficientes que tiene son. ¿Cuáles son los coeficientes que tiene? F de E1, E1, F de... Lo mismo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque si yo pongo E1 y E1 acá, entonces, ¿qué significa que estoy haciendo? Que estoy poniendo 1, 0. Sorry. Y aquí 1, 0. Y si tú haces aquí 1, 0 horizontal, 1, 0 vertical, y te va a dar el primer coeficiente de la matriz. Entonces, el primer coeficiente tiene que ser F de E1, 1. Entonces, aquí tengo FA, E1, E1, 2. Así, eso. Entonces, si tú partes de A para acá y después te devuelves, va a llegar a la misma A con la que partiste. Así que tengo una biyección. Eso es lo que demuestra el ejemplo. En este ejemplo, lo que estoy demostrando. Y que sea de 2 por 2, no importa. Entonces, yo puedo cambiar. No red, no rojo, no. Entonces, lo más probable, y es cierto, que este isomorfismo yo lo puedo extender. No tiene por qué ser 2. Va a ser un isomorfismo de las matrices de M por M. Entonces, a toda forma bilineal, en este espacio le puedo asociar una matriz de M por M y va a ser similar. ¿Ok? Sobre 2 por 2. Dice, y eso que, come on. Y eso dice, la discusión en este ejemplo se puede generalizar para describir todas las formas bilineales sobre un espacio de dimensión finita arbitrario. O sea, no tiene por qué ser F a la N. Ajá, entonces, mejor aún. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Entonces, generalización. Vamos a generalización del ejemplo 3. Esta es una primera generalización, pero es más general que esto. Generalización del ejemplo 3, que es el que estamos viendo, que acaba de terminar. Es decir, tomo un V cualquiera, no tiene por qué ser F a la M. ¿Ya? Pero es que todo espacio vectorial es isomorfo a F a la M si es que yo le elijo una base. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, tomo un V, sea V cualquiera, sea V de dimensión finita, eso es todo lo que pide. De dimensión finita, ¿qué número? N, obviamente. Y voy a elegir una base, alfa 1 hasta alfa n. Tengo una base ordenada. Y sea F una forma bilineal. Una forma bilineal del V cruz V en F. Entonces, si yo pongo alfa, cualquier vector lo puedo escribir como combinación de esta base, y ahora los X1 van a designar las coordenadas relativas a esta base, no a la canónica, ¿ya? Alfa n y un beta, lo puedo escribir similarmente, Y1, alfa 1 más, YN, alfa n, ya no es la canónica, la base es otra,
Ya, pero y entonces si yo hago el mismo argumento de allá, ¿ya? Entonces aquí no hago lo mismo, aquí sí que eso ya lo borré, pero me va a quedar, ¿qué va a quedar? Va a quedar una suma aquí, ¿ya? Y aquí van a quedar aquello que yo llamé XL, ya lo vamos a llamar XY, como corresponden. XY, YJ, esos son los índices Y y J, y aquí los coeficientes van a ser F de alfa I, alfa J, ya no van a ser I, J, es otra base. Ok, pero esto, entonces, y entonces si yo defino la matriz A con cuyos coeficientes sean estos números, pues ahora viene la definición de la matriz A. Entonces, definamos blue, red, yes. Definir A es la matriz cuyos coeficientes son estos. Esto es definición, así se pone, dos puntitos. ¿Ya? Definir eso, entonces la F que está ahí va a ser exactamente IJ, esos son los índices IJ, y aquí a estos numeritos les vamos a llamar A y J, o minúscula o mayúscula, como ustedes quieran, pero aquí viene XY y aquí viene YJ. Y esto va a ser exactamente el mismo, va a ser así, X transpuesta A por Y. ¿Y qué cosa es el X? ¿Qué cosa es la Y? El X es un vector columna. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, estas son las matrices de coordenadas. Entonces, este que está aquí va a ser una columna cuyos coeficientes sean los X que aparecen acá. X1 hasta Xn. Las coordenadas en la base elegida. Y el Y similar. Y1, YN. Son columnas. Ambos columnas. Y esta es columna y ahora este es un horizontal porque está transpuesto. Y da exactamente eso. Ok. Entonces, luego, toda forma bilineal la voy a escribir de la siguiente manera. Acá mismo tengo espacio. Esto se escribe así. Dice, la matriz de coordenadas del vector alfa es la base beta transpuesta, porque tengo que transponer. Y aquí viene la matriz A. Y aquí viene el vector beta. El vector de coordenadas. Entonces, este que está aquí es lo que llamo el vector de coordenadas del vector beta en la base B, porque registran los coeficientes. Estos coeficientes se registran, los que aparecen ahí. Eso es todo. Y esta matriz que está aquí es de N por N. Es una matriz de N por N. Bueno, claro, porque la dimensión es N. Una matriz cuadrada de N por N. Dice recíprocamente, si nos dan una matriz A de N por N, es fácil ver que esta fórmula define una forma bilineal, y de tal manera que los coeficientes de la matriz A sean exactamente estos valores. ¿Ya? Es lo que yo expliqué en el caso de dimensión 2. Se puede hacer para cualquier dimensión y cualquier espacio. ¿Cuál es el costo que hay que pagar? Que no es canónico, porque depende de elegir una base. En este caso hay una base obvia, que es tan obvia que se llama la canónica. 1, 0, 0, 0, 1, 0, etc. Pero en un espacio B abstracto, por ejemplo, el espacio de polinomios de grado R, bueno, también hay una base canónica, pero si este espacio es más complicado, de funciones, qué sé yo, a lo mejor no hay una base preferida. Y entonces, esta no es canónica, esta construcción. Depende de la elección, de la base. Ok, so, y esta matriz A, que está ahí, se llama la matriz de F en la base beta.
Entonces le vamos a dar una anotación. Entonces, esa matriz que aparece allá, A, yes, green. Entonces, esta matriz A se llama bla, 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 en forma lineal. Esta matriz, cuyos coeficientes son estos, F de alfa I, alfa J, es una coma. Alfa I como alfa J, esos son los coeficientes. Esto se llama la matriz de la forma bilineal en la base beta y se escribe así. Es una notación, ¿no? ¿Ya? Es la matriz cuyos coeficientes son esos. Ok. Excelente. Entonces esto da pie al teorema 1, que dice que en un espacio vectorial, el espacio LBB, ¿ya? Ese está el teorema 1 que yo ya mencioné, teorema 1. ¿Ya? LBBF es isomorfo al espacio de todas las matrices de n por n, donde a una F le asocio la matriz de F en esta base. Pues este isomorfismo depende de la elección de la base. ¿Ya? Por eso le pongo ahí el colite de chancho, pero no es canónico, porque depende de la base que yo elija. Pero existe un isomorfismo, eso. Bien. Eso es todo lo que queríamos hablar aquí. ¿Y qué pasa si yo considero el siguiente corolario? ¿Qué pasa si yo considero las formas bilineales descomponibles o factorizables? Entonces veamos el corolario. Este corolario es interesante. Si B es esta base, cualquiera, si tomo una base cualquiera, es base de B, ¿ya? Y considero la base dual. Ok, y le voy a llamar como le llaman en el libro, ¿ya? No como le llamo yo. L mayúscula, le llaman aquí. L1 hasta Ln es la base dual. La base dual de aquella que estoy eligiendo. Y esta es una base del espacio dual, obviamente. ¿Ya? Si eso y esto, entonces ¿qué? Entonces, las n cuadrado formas bilineales ¿cuáles formas bilineales? Las siguientes, las que voy a escribir. Red. Las formas bilineales, nombre, F y J. LI alfa, LJ beta, nuestros viejos amigos. Wait a minute. El I varía de 1 en N y el J también. Ya, ¿para qué hacen dos desigualdades diferentes? Aquí está I, J, ambos entre 1 y N. Ahí tengo, ¿son n cuadrados? Sí, pues claro que son n cuadrados, porque aquí el I varía de 1 a n, aquí hay n posibilidades, aquí hay n por n, n cuadrado. Ahí tengo n cuadrado, formas bilineales. ¿Y qué espacio tiene el espacio de las... el espacio si el B tiene dimensión n, este tiene dimensión n cuadrado, ¿ya? Entonces aquí tengo el mismo número, esa cantidad de funcionales es el mismo número, la misma dimensión que el espacio de las matrices, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el corolario? Que las n cuadrado formas bilineales que están aquí, las descomponibles, las factorizables, forman una base. Forman una base. ¿Ve?
grande. ¿Ve? Una base del espacio de formas bilineales. ¿Ya? En particular, la dimensión de este espacio es n cuadrado, porque tengo n cuadrados en total. Ahora, esto no dice, no estoy diciendo que toda forma bilineal aquí sea factorizable. Lo que estoy diciendo es que cualquier forma bilineal aquí va a ser una combinación lineal. Va a ser una combinación lineal de estas. Eso. ¿Ya? Entonces no significa que sean todas factorizables. Es una suma con escalares de factorizable. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo quiero calcular para cualquier f, quiero calcular f de alfa beta, lo que tengo que hacer es calcular esta suma eso. ¿Ya? Y para eso sí tengo que, dada la base alfa, tengo que hallar la base dual para poder hacer esto. Ya, pero enfatizo. Lo que dije, no estoy afirmando que cualquier f sea factorizable. Es una suma, combinación lineal de factorizable. Que no tiene por qué ser en sí misma factorizable. Eso. Es el resultado, el corolario. Interesante el corolario. Ok, so. Ya, entonces tengo eso, bla, 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 y cómo, y este corolario necesita una demostración, pues no es automático. ¿Ya? Entonces tengo que demostrar esto. ¿Cómo lo demuestro? El corolario. Voy a demostrarlo allá. ¿Ya? ¿Ok? Black. No. Gracias. Ese todavía le queda, ahí tengo más. Ok, entonces, ¿cómo demostramos el corolario? Bueno, ya sabemos que estas sí son formas bilineales, por uno de los ejemplos que hicimos, ¿ya? Sí son, porque cada uno de los L son funcionales, así que no hay ningún problema, ¿ya? Pero lo que yo necesito hacer es observar lo siguiente. Observar que si tengo un vector arbitrario, observar que si tengo un vector arbitrario, ya sabemos cómo se escribe, x1, alfa 1 más, estas son las coordenadas del vector en la base alfa 1 hasta alfa n. Voy a tomar otro y este va a tener otras coordenadas, pero la misma base. ¿Ya? So, y n alfa n, ¿ya? ¿Y qué pasa si yo le aplico f y j, uno de esos, al alfa beta? Tengo n cuadrado de esta, tengo n cuadrado, pero ¿y qué pasa si calculo? Bueno, entonces, ¿qué me va a dar acá? Me va a dar LI alfa por LJ de este gallo. Y1, alfa 1 más YN, ya se me escapó. Ya, pero espérate, pero ¿y cuál es la definición del LI? El L sub I es cero en todos los alfas, salvo en el alfa I. Ajá, claro, porque esta es el dual, es parte de la base dual del alfa. Entonces, LI alfa 1, si el I no es 1, es 0. Y así, entonces el único que sobrevive aquí es XI. Y por el mismo argumento, el único que sobrevive aquí es el YJ. Entonces son bastante simples. FI alfa, F sub I J alfa beta selecciona la coordenada de XI de acá y la de YJ de acá. ¿Y de qué sirve esto? Es que esto es importante porque ahora me doy una F cualquiera.
Ajá, una F cualquiera, sí, pues arbitraria. Y esta F arbitraria, si yo la evalúo en alfa beta, ¿qué me va a dar? Me va a dar, bueno, aquí ya lo hicimos. Me va a dar una suma, y aquí van a aparecer estos escalares. No, alfa i, alfa j, x, y, j. Eso lo hicimos ya hace un rato. Aquí están los coeficientes de la matriz que se le asocia, ¿ya? Pero que entonces aquí encontré por fin mis lambda y j. Por allá teníamos lambda y j. Esto que está aquí, el x, y, j son exactamente... Entonces a este gallo, a este numerito, le voy a llamar lambda y j porque ya usé esa notación hace un rato. Entonces aquí, esto van a ser mil. Esto es mi lambda y j, y este que está acá es f, i, j, alfa, beta. Ahí lo hice. Entonces ahí tengo la expresión que quería. El f es combinación lineal de los f y j que están allá con estos escalares. Lambda y j, ¿cuál es? Es este. Ajá, así que ahí está demostrado el corolario. Ese dolió. Ya. Ok. Brazo débil, brazo débil. Ok, so, rojo ahora, rojo, cambiamos rojo. Esta es una clase multicolor, ya. Ok, so, yes. Demostrado está. Ok, y eso es un buen comentario, pero no lo vamos a hacer acá. El concepto de la matriz de una forma bilineal en una base ordenada. Entonces, esto sí que viene aquí, es importante, ¿ya? Ubicarte primero. Dice, el concepto de la... Come on, man. El concepto de la matriz de una forma bilineal en una base ordenada es similar a aquel de la matriz de un operador lineal en una base ordenada. Exactamente como ocurre con los operadores lineales, vamos a estar interesados en qué pasa a la representación matricial de una forma bilineal cuando cambiamos las bases. Ajá, cambio de bases. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a considerar dos bases. Beta prima. Ya, misma cantidad. Son las dos bases del espacio. Falta una coma. Dos bases del espacio. ¿Ya? Ok, alfa y alfa prima son dos bases ordenadas, ¿eh? Dos bases de B. Son dos bases de B. Y sea F una forma bilineal. Y sea F una forma bilineal. Ok. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la relación? Bueno, no van a ser iguales, ¿ya? Pero lo que quiero saber es cómo difieren. Entonces, la respuesta está aquí. Sea P la matriz invertible de n por n, tal que la matriz de cambio de base. O sea, el alfa, un vector alfa arbitrario. Si le calculo el vector de coordenadas a un alfa arbitrario, el vector de coordenadas en la base B, y le calculo al mismo vector el vector de coordenadas en la otra, aquí hay una matriz P que se llama la matriz de cambio de base. ¿Ya? Esa es la P que necesito considerar. Sea P tal que esto ocurre. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, ¿qué significa esto? Que la P se define así. Uno toma los vectores de la base nueva, alfa j', ¿ya? Y los escribe en términos de la base antigua.
si a esta le llamamos antigua y a esta la nueva, ¿ya? Es una anotación nueva. Es decir, una terminología. Entonces aquí van a estar los coeficientes de la P y J. Entonces esta es la matriz que uno obtiene cuando uno expresa una base en términos de la otra. Aquí está la matriz con los coeficientes que aparecen. Eso es todo. I igual 1, I igual 1 hasta N. ¿Ya? Eso, así se define la P. ¿Ya? Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora vamos a hacer algo súper importante. Súper importante. Súper importante. ¿Por qué? Porque esto recuerda vagamente a lo que pasa con los operadores lineales. Cuando uno tiene un operador lineal, una T, una matriz, una transformación T de V en V, un endomorfismo, y elige bases diferentes en el espacio de partida y de llegada, y hace la matriz, y entonces va a aparecer una relación así como que la matriz de T en la base nueva es P a la menos 1 por la matriz en la base antigua por P. ¿Ya? Eso se llama la relación, esa relación, cuando aparece un P en menos 1 a la izquierda y P a la derecha, se llama de similaridad o semejanza. Uno dice que dos matrices son semejantes o similares si una difiere de la otra por conjugación por una P. Y conjugación se entiende en el sentido de que aparece P a la menos 1 por la izquierda y P por la derecha. Ese es el sentido de la conjugación. Aquí no va a ocurrir eso. No. No, aquí la cosa cambia. Porque no estamos hablando de operadores lineales, estamos hablando de formas bilineales. ¿Ya? Y entonces la diferencia es, o sea, la semejanza con el caso del lineal 1 es hasta por ahí nomás. Porque aquí, mira, la matriz no aparece P a la menos 1. Esta P es invertible, ¿ya? Porque es una matriz de cambio de base. Así que esta P es invertible. Invertible. Pero la inversa no va a jugar ningún rol acá. ¿Por qué? Porque necesito mi lente primero. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular esta y esta, ¿cómo estaba definida? Ya habíamos visto cuánto valía esto. Sorry, no, that's not what I need. Esto es lo que necesito. F de alfa beta. Esto era la matriz de alfa transpuesta. ¿Se acuerdan de eso? Vagamente, ¿no es cierto? Aquí venía la matriz de la F en la base P y aquí viene el vector de coordenadas de beta en la base P. ¿Ya? Ya, pero que ahora voy a usar esto. Y ahí está transpuesta. Entonces voy a tener que transponer. Bueno, aquí lo abro. Esto que está aquí va a ser esto. No he hecho nada. Simplemente estoy reemplazando esto por esto. Estoy usando esto. Nada más. No he hecho nada más. Aquí F, beta. Y aquí este compadre. Y lo escribo, aplico esta fórmula, pero en vez de alfa uso beta. Eso va a quedar aquí. P, beta, en la base P'. Eso. Y entonces yo me doy cuenta que aquí aparece alfa, beta prima transpuesta, porque la transposición cambia de orden. ¡Ajá! ¡Oh, sorpresa! Y entonces, ¿qué concluyo? Y concluyo que, bueno, esto que está aquí, tiene que ser como esta matriz que representa es única. Entonces, ¿qué concluyo? Que esto que está aquí es la matriz de F en la base P'. ¿Ah? Porque aquí estoy cambiando de base, entonces tengo F de alfa beta es igual a esto, por esto, y esto entonces tiene que ser, por definición, por unicidad, tiene que ser la matriz que aparece aquí es la matriz de F relativa a la nueva base, a la beta prima. Entonces, la relación entre las dos
es esta. La matriz de F en la nueva base es la matriz de F en la antigua, pero no hay una relación de conjugación. No aparece P a la -1 y aquí P, aparece P transpuesta. Entonces esta se llama relación de congruencia. Entonces dos matrices, definición. No sé si parece que en el libro de Hoffman no usan esta terminología, ¿ya? No usan esta terminología, definición. Esto viene del apunte. Podría ver mis apuntes. Parece que sí, están en la página 1. Ya, bueno, pero lo recuerdo, no tengo para qué ver mis apuntes, como si yo mismo lo escribí. Bueno, está mala memoria. Dos matrices, si A y B son matrices de n por n, porque esta es de n por n, donde es la dimensión del espacio. Si tengo dos matrices, A, B, ya, decimos que A y B son congruentes, no semejantes, ¿ya? Porque semejante significa P a la -1 por P. Son congruentes si existe una P invertible, porque es una matriz, porque estamos moralmente es una matriz de cambio de base. Son congruentes si existe una P invertible tal que la A o la B, como ustedes quieran, da lo mismo. A ver, ¿por qué da lo mismo? A ver, ¿será cierto que da lo mismo? Voy a escribir B igual P transpuesta por A por P. ¿Y por qué es lo mismo? Independiente del orden, porque yo puedo escribir A. La A la puedo escribir así. ¿Cómo despejo la A? PT transpuesta aquí, P inverso. Para despejar la A, ¿no es cierto? Multiplico por P transpuesta inverso por acá y P inverso por acá. Y me da esto. Ya, pero que P transpuesta inverso es P inverso transpuesta. ¿Ya? Entonces, claro, la A también, o sea, es una relación de equivalencia, porque aquí dice A, debería yo decir A es congruente con B, y aquí B es congruente con A, pero son equivalentes. Si A es congruente con B, B es congruente con A, y en vez de P necesito P inverso. Como la P invertible existe. ¿Ya? Entonces aquí tengo la A escrita como la transpuesta de una matriz por B por la misma matriz. Y esta matriz ya no es P, es P a la -1, pero igual. Entonces tengo que, es una relación es simétrica. Si P relacionado con A, es decir, si P congruente con A congruente con B. ¿Ya? Y A es congruente consigo misma, porque uno dijo la identidad, y se invertible y la respuesta la identidad lo mismo, de palabra. ¿Qué otra es la tercera condición? Que sea transitiva, así que una relación de equivalencia. Eso. Simétrica, transitiva, y no me acuerdo cuál es la tercera, ya se me olvidó. Ya, pero esto es una relación de congruencia, son congruentes. Y lo que vamos a hacer en este curso, pronto, la próxima semana, vamos a diseñar un método para diagonalizar una forma bilineal, diagonalizarla por congruencia, es decir, bajo esta relación. Porque nosotros en lineal 1, diagonalizamos una matriz hacia el final del curso. Cuando uno ve diagonalización, uno diagonaliza una matriz, pero lo hace con una P inverso a la izquierda y una P a la derecha. Y esa P era la matriz de cambio es la matriz donde uno cuelga los vectores propios. Es la matriz de cambio de base, de la base canónica a la base propia. Entonces ahí, en ese curso, en lineal 1, era una diagonalización por conjugación. P a la -1, por A por P. Aquí, en el caso de las formas bilineales, vamos a diagonalizar por congruencia. Por P a transpuesta, pues vamos a hallar la P correcta, que me hace la gracia de que partiendo de una cualquiera, resulta en una diagonal. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aprender a diagonalizar formas bilineales simétricas.
porque las simétricas son las que se pueden diagonalizar, se recuerdan, la otra no estoy seguro. Ya, pero eso después lo vamos a aplicar cuando veamos el ejemplo de los espacios producto interno, porque un producto interno va a ser una forma bilineal simétrica real, y a esa le vamos a aplicar el método, y la vamos a poder diagonalizar, y eso va a ser equivalente, va a dar el mismo resultado que aplicarle el método de Gram-Schmidt. A eso me refería yo, y hay que lavar mañana a la mañana lo lavo, ¿ya? Y mañana a la mañana lavo todo. Mañana tengo curso con otra clase con otro. Ok, nos vemos mañana, la prueba a las 6 mañana, ¿ya? Ok, se acaba la clase.